Bien, hablaremos entonces de lo que sucedía en Europa durante la Edad Media y aún durante el Renacimiento con la prostitución. Parece que siempre molestó a los buenos burgueses la presencia de prostitutas cerca de sus residencias. En el medioevo, hablando de Francia, la política pública consistía casi exclusivamente en expulsar a las prostitutas de las llamadas calles buenas de la ciudad y en limitar sus derechos civiles. Cualquier prostituta que actuase en una calle buena corría el peligro de ser echada por las autoridades municipales o incluso por vecinos enfurecidos, imagínese usted. Fue de ese modo como nacieron inevitablemente los barrios dedicados a la prostitución, fuera y junto a las murallas de la ciudad. Claro. En Toulouse, allá por el año 1202, para fomentar el éxodo de las muchachas, se les prohibió tocar los productos en el mercado, comer en público, llevar niños junto a ellas y presenciar justas o torneos. Como sucedía en la mayoría de los lugares, no podían llevar los mismos vestidos que las mujeres honradas. En cuanto a prohibiciones en el vestir, recuérdese que hubo un momento en la Roma imperial en el cual las meretrices tenían prohibido usar calzado. Con el tiempo, las chicas de los lupanares comenzaron a usar, adivine qué, unas plantillas, unas suelas que adherían a sus pies, con el siguiente propósito. Esas suelas tenían moldeadas unas letras que iban imprimiendo en los caminos de tierra el mensaje sígueme. Me habrán dado de esas. Sí. Entonces los muchachos seguían las huellas hasta el lupanar sin permanecer durante el trayecto junto a quien podía deshonrarlos. Mirá los muchachos. Claro, seguís la huella. Mira vos, su buen nombre. Conozco. En Roma, aunque esto ya en el siglo XVI, sucedió algo curioso, también para erradicar de la ciudad a las prostitutas, ¿no? En 1565, a raíz de las sesiones finales del Concilio de Trento, el severo Papa Pío IV decretó la expulsión de todas las muchachas de costumbres alegres. Pero el decreto provocó tales protestas de los clientes que incluso el gobierno de la ciudad se puso a trabajar, es un decir, para persuadir al Papa de que no tomara esas medidas. Y hubo una negociación. El Papa propuso la expulsión selectiva de algunas prostitutas. Debían ser expulsadas las más deshonestas, alegres y poco recatadas, es decir, las mejores. Y a las demás había que colocarlas en una especie de gueto en la zona conocida, disculpe usted, por el Ortacho, que se encontraba entre el puerto del Tevere de la Ripetta y el Corso, ya muy lejos del Vaticano. Pero incluso ese proyecto tuvo poco éxito porque, como se ha dicho, se ha sugerido recién, las más deshonestas, alegres y poco recatadas eran las más solicitadas. Naturalmente. Los esfuerzos de Sixto V, que fue papa entre 1585 y 1590, sufrieron un destino similar. No pudo alejar a las muchachas de Roma. A lo largo del siglo XVI, las prostitutas seguían siendo numerosas y muchas de ellas, para eludir los intentos de expulsión, fueron cuidadas y recibidas por sus clientes, a los que ellas llamaban sus enamorados. Como corresponde. Que no otra cosa eran. Una característica común entre las prostitutas romanas era adoptar nombres de otras ciudades o regiones, costumbre que después tomaron los oyentes de los programas de radio. Las identificaciones toponímicas daban cuenta, a veces, del carácter voluptuoso o no de la muchacha, ya que se creía que en cada lugar las muchachas tenían un ardor distinto. Se pensaba que las chipriotas eran salvajes, que las griegas eran dulces y que las orientales eran sumisas. Famosas eran Lucrecia la greca, Paola la toscana y Enriqueta la franca. Las conozco, tiene razón, sí.
Poco a poco la política pública pasó de expulsar a las prostitutas de las calles buenas o prohibir su presencia dentro de las murallas de la ciudad, a designar definitivamente un distrito oficial, una zona donde podían y debían residir. Claro. En el sur de Francia se extendió rápidamente la idea de crear barrios destinados a la prostitución. Y luego, tal como había sucedido en España con las mancebías, ¿se acuerda, no? Eran unos burdeles públicos en España que existieron a partir de una pragmática dictada por Felipe II, ¿no? Después el rey Felipe IV era asiduo visitante de aquellos burdeles públicos que incluso tenían a funcionarios que los hacían trabajar conforme a ciertos protocolos. Institución que se trasladó a las Américas también. Así es. Bueno, tal como había sucedido en España con las mancebías, muchos municipios decidieron controlar la prostitución, no solo expulsando a las muchachas o recluyéndolas en barrios alejados, sino creando burdeles que fueran propiedad de la ciudad. La administración diaria de la casa era encomendada a individuos particulares. Al principio habían contratado a viejas prostitutas, pero luego fueron hombres probos y honestos, cito las palabras oficiales, que se postulaban para regentear los burdeles. Había una especie de licitación y eran elegidos por el Consejo del Pueblo o por la alcaldía. El elegido pagaba una cantidad anual a la autoridad municipal y tenía derecho a todos los beneficios que reportaba la casa. Era el caralisa, el fiolo, el fisioca, claro, el cafillo, rufa, el macro, el 840. Bien. Sin embargo, la ciudad se reservaba un último control sobre la buena marcha del burdel. Este sistema alcanzó su apogeo en el siglo XV y XVI. El burdel público de Toulouse y sus pupilas, me refiero a las chicas. Sí, claro. No, ayer usamos la palabra pupila. Sí, en el sentido ocular. En el sentido ocular. Y aquí también. Claro. Lo dicho. Fueron, los burdeles públicos de Toulouse fueron puestos bajo la protección del rey Carlos VII en 1432. Carlos VII es el rey de Juana de Arco. Sí, señor. El rey a quien reconoció Juana de Arco, a pesar de haberse disfrazado él de perejil. Haber puesto un ganso en su lugar, muy bien. Bien, hizo una visita de inspección, era entonces muy joven, ¿no? Dicen las crónicas, Carlos sonrió, besó, acarició, palpó y emocionado quiso bendecir el lugar, mas se le indicó que no era un procedimiento adecuado. Estaba muy entusiasmado el rey. ¿Y qué tipo? El cuidado de los burdeles municipales como único foco de lujuria. Aquí la lujuria es el burdel municipal. Es el distrito, la Fuera de comuna ahí, 15. Hizo que se castigara severamente la competencia ilegal. Claro, como los quiñeleros. Porque ¿qué es la competencia? Claro, el Claro, noviazgo, digamos. Entonces se encarcelaba a los proxenetas que vendían la virginidad de las doncellas, a los que levantaban prostíbulos ocultos y hasta a los que quisieron llevarse a alguna de las muchachas de los burdeles municipales a su casa. Qué injusticia. Sí, sí. Los textos que los gobernantes de cada ciudad o pueblo enviaban al rey para autorizar la apertura de prostíbulos oficiales están plagados de eufemismos y tienen su gracia. Tengo aquí la solicitud de los concejales de Castelnaudary y que decía así. Viejo el documento, ¿sí? A su gloriosa majestad Carlos VII de los Valois, el hijo de Catalina de Medici, Sí, señor. rey cuando la noche de San Bartolomé. Bartolomé, que no heredó nada de su mami. A su gloriosa majestad Carlos VII se os saluda y se os pide: envíenos real permiso para abrir en vuestros territorios una casa de visitas de hombres y de anfitrionas mujeres para el comercio amoroso y la saciedad sana. Explíquese. Qué horrible que es la saciedad sana. Sí. Qué grosería. Digamos, para terminar, que en esas casas estaba prohibido jugar y blasfemar. Bien hecho, claro. Estaban prohibidas las orgías y, según el cronista, la sexualidad libre y despreocupada también estaba prohibida. Qué bárbaro.
Cosa curiosa, se ejercía allí, dice el historiador, un sexo aplacado y monacal. Eso no es cierto. ¿Cómo le gusta a usted? Aplacado A mí, no por sé. favor, aplacado y monacal. Salen dos. El lugar estaba regido por normas muy similares a las que se ponían en práctica en los hospitales dirigidos por órdenes religiosas, ¿no? El cuidado de la higiene era total. Las personas con enfermedades contagiosas, a las que se revisaba antes de entrar, tenían prohibida la entrada al burdel. No se permitía beber allí, se obligaba a los asistentes a dejar sus armas en la entrada. Sí. Bien. Debía además orarse antes de iniciar la unión carnal. Sí. Bien. Y claro, Claro, puedo decir nada. para evitar cualquier inconveniente. Cualquier problema que surgiera ahí. No hay un santo funcional. Sí, Bien. un patrono. Claro. Sí, claro, justamente. Se me ocurrió y no lo puedo decir, pero bueno. Sin embargo, a pesar de la persecución, fueron muchos los establecimientos no autorizados que pervivieron escondidos mientras los funcionarios se esforzaban en cercar la prostitución en lugares con olor a santidad. Todo dicho, realmente. ¿Qué olor a santidad? Sí, acá se conoce que anduvo un santo, dice. Ahora, estaba pensando, Alejandro, es notable las cosas que uno descubre. Quizás sería interesante, como decía un viejo viajero, un viajero del siglo XIX, que para conocer una comunidad hay que ir al cementerio y al prostíbulo. Y ahí uno se entera de qué tipo de gente vive en ese lugar. Así le fue. Esta cosa de las calles buenas, donde están las chicas malas, cerca de las murallas, ¿por qué eso? No se ha limitado a la prostitución. Los orilleros, la gente que no es decente y principal, siempre está expulsada hacia esos lugares donde está aquello que la sociedad no soporta ver. La pobreza, la necesidad y en general las bajezas de los mismos que gobiernan. Por los extranjeros. O los extranjeros, bueno, lo de Lupanares también, usted ya lo hemos comentado. Sepultarlo a uno fuera de las murallas. Fuera de las murallas, como se hacía con los actores y porque Sí. la radio no existía. Sí, y con las protagonistas de la novela que tanto amamos nosotros, que se sí, llama... Bueno, hay una que es... la Los que Miserables. siempre citamos de brujas. Ah, no, de brujas, la del jesuita. El enigma del enigma de las jesuita trompetas celestiales. Risueño no, pero de las trompetas Ahí celestiales. está. El caso de las trompetas De las trompetas celestiales. La joven es sepultada Una joven que fuera se de las hallaba murallas muerta, desnuda. del cementerio. Sí, señor. Estaba pensando también que es curioso cómo las palabras traicionan a los pueblos, porque lo de Lupanares viene de Roma, justamente, De tiene que Lobas. ver con Lobas. Loba fue la muchacha que amamantó a Rómulo y Remo. Quizás todos somos unos hijos de las mismas, pero bueno, es curioso porque también le dicen casino al prostíbulo en Italia, y no casino. Ahora, pensaba también Como que... las forniques, que Claro. eran las pequeñas celdas donde las prostitutas Los hornos, los hornillos recibían a subornacidos, sus clientes, ha dado lugar a fornicar. al verbo fornicar de uso común en las paradas de taxis de las estaciones Sí. de ferrocarril. ¿Qué me querés decir? Dice ella. Hay que pensar también que el matrimonio, ya en esa época, también aparece como una cuestión económica. Uno se casa por cuestiones de dinero, de propiedades, y después, por otro lado, va el amor, como nos enseñaron los Minnesänger y los cantores de las historias románticas. Hay una síntesis que usted va a seguramente apreciar, que se puede llamar la traviata, es decir, la extraviada, en italiano la perdida, porque eso es una mujer que se dedica Claro. a esas cosas. A la otra, bueno, la encontraron. O la dama de las camelias, donde aparece la posibilidad del amor por aquello que era una cuestión económica. Yo, hasta que empecé a leer a Foucault, me preguntaba cómo es posible esta confusión, si lo económico era el matrimonio, no la prostitución. Ocurre que la salud... Foucault en ese libro sobre el amor y el erotismo. Sí, bueno, el amor y Occidente es Sí, uno de sí, ellos, eso, sí. de Denis de Rougemont, que explica algo de eso, pero también Foucault nos explica la cercanía entre colocar al sexo en el lugar de la salud. Y esto también tiene que ver con el control de las sociedades, con la educación, con las formas de tenernos más o menos sujetados. Es verdad, bueno, hasta las leyes se llamaban de De profilaxis. profilaxis, claro. ¿Qué tiene que ver eso con el sexo? Lo mismo que los cuadernos. Claro. Pero bueno, el asunto es que una persona que realmente fuese bien advertida acerca de estas cosas, que fuese sincera, como usted dice, y que apelara a la brutalidad de decir la verdad, que es restregarse con arena el paladar, mirando a una casquivana, a una trotacalles, a una perdida, a una zorra, y mirando a una esposa, diría, ¿cuál de ellas es? Porque no entiendo qué quiere decir la bien pagada. Y la bien pagada
es la canción que va a ilustrar esta colección de pequeñas historias, ¿no? La va a cantar don Miguel de Molina. No sé cómo decirlo, pero vamos a hablar de las prostitutas en Grecia. Así que si hay niños en la sala, Sí. Personas impresionadas. favor de retirarlos a un costado. Nuevos datos, ya que hemos hablado mucho de las hetairas y de otras prostitutas del escalafón griego, ¿eh? Si no se entiende algo, nosotros vamos haciendo los dibujitos. Para que puedan Exactamente, comprender. y las señas correspondientes. Bueno, alguna vez hemos hablado aquí de los simposios, aquellos lugares destinados a la conversación, en donde se desarrollaba la sociabilidad, lugares a los que no podían concurrir las mujeres, pero sí las hetairas que habían desarrollado el arte de la conversación y que eran las únicas mujeres que podían asistir a los simposios. En estos simposios se bebía vino, un vino no puro. Usted sabe que la pena por tomar vino puro en Grecia era la muerte. El vino que se tomaba en Grecia era siempre mezclado con mucha agua, porque había unos vinardos, el vino de Salerno, todos esos vinos, te ponían muy belicoso, claro. Y para evitar que tambaleara la ciudad-estado, entonces únicamente permitían beber vino mezclado. Y la pena era la muerte. Te tomabas un vaso de vino puro, ¡pah! La muerte, señor. Bien, en estos simposios se bebía y se discutía casi de un modo agonal, es decir, para ver quién ganaba, por el placer de discutir, no por importarnos mucho el tema sobre el que discutíamos. Por ejemplo, discutíamos acerca de Stalin. No nos importaba nada Stalin, sí nos importaba la posibilidad de argumentar. Nos encantaba, nos solazábamos allá en Atenas con la posibilidad de ejercer la argumentación, la refutación, incluso la intimidación discursiva. Todo eso incluso lo estudiábamos y le poníamos nombres. Esos eran los simposios. Pero dijimos que a los simposios solo asistían las hetairas. Las hetairas eran las prostitutas de mayor rango. Le seguían otras. Las de rango misio, es decir, los soldados rasos del ejército de prostitutas, se llamaban pornai, eran las meretrices comunes. Una hetaira era una prostituta refinada. En cambio, las pornai, no. Ahora, trabajaban en casas reconocidas y sometidas a severos impuestos del gobierno. El gobierno había impuesto retenciones a las prostitutas. Y nadie se quejaba. Puede decirse que eran empleadas nacionales. El que pagaba por encontrarse con ellas pagaba una tasa que pasaba al tesoro de los arcontes y contribuía al bien general. En las casas de tolerancia, quiero decir, con frecuencia vestidas con poco más que un velo, las pornai se sometían al examen de los posibles clientes. Y venían, a ver, me está gustando la robusta, me dice. Dado que proveían de buenos dividendos al Estado, su suerte solía mejorar con los años y percibían incluso un subsidio cuando los encantos se perdían, una especie de jubilación. La mayoría de las casas de las pornai estaban en el Pireo, en el puerto. Por encima de las pornai venían las auletris, que era la auletris era una prostituta con condiciones de animadora, no me diga que la conoce, experta en tocar la flauta, experta también en la danza y en el amor. Pero más arriba de esta jerarquía, con más prerrogativas que las auletris, estaban las mencionadas hetairas. Tenían el don de la conversación ingeniosa, que no sé por otra parte si es algo que me atraiga mucho, pero bueno. El caso es que mientras las hetairas seducían a los ciudadanos
con conversaciones y con música. A las muchachas decentes se les recomendaba callar o hablar poco. Eso se consideraba una gran virtud. Las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal, pero el marido, en cambio, estaba autorizado a tener una mina. Demóstenes fue el teórico de esas costumbres y decía que un hombre, para estar bien, debía tener una cortesana con la que mantener una conversación decente. A su esposa la ley le prohibía incluso el deporte y el teatro, no solo para ejercitarlo, sino también para verlo. Las mujeres no podían ir a los juegos, por ejemplo. La condición de la mujer, dice Graves, era regresiva desde tiempos de la edad heroica, cuando se desataban incluso guerras por ellas. Homero les daba un lugar preponderante en sus historias, pero en el siglo de Pericles la mujer vivía en esta condición que estamos describiendo ahora, que es detestable. Las hetairas, posibles amantes de los maridos autorizados a tenerlas, eran mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y, como se ha dicho, las únicas a las que se permitía dialogar en el simposio. Vestían unas túnicas. Estas túnicas tenían formas legisladas. La túnica de la hetaira, decían los arcontes, tiene que ser así de larga, así de ancha y de este color, etc. Aunque eran mujeres libres, se las excluía de los templos y solo podían entrar al templo de Afrodita. Dice Burckhardt, el amigo Jacob Burckhardt, el que escribió aquel libro, aquellos libros sobre la Grecia, que no era estrictamente el trato sexual el que atraía a los atenienses a las hetairas. Para eso estaban ya las pornai. Había un agregado que enamoraba mucho a los griegos y que era el refinamiento. Digo a los griegos y a cualquiera, ¿no? Cuando hablamos de belleza, no hablamos solo de morfología, sino también de otra cosa. La belleza establece una interacción entre la armonía del cuerpo y la armonía del espíritu. Pero no me venga con la mitad de eso, ¿no? Quiero decir, yo puedo aceptar no quedarme solo con el lomo de una dama, pero no admito que se reclame que solo la inteligencia importa. Son las dos cosas, las dos cosas. Pero en un orden, como decía el amigo Platón, lo primero que nos atrae es un cuerpo hermoso, es una apariencia hermosa. Y después, yo diría que inmediatamente después, y diría que inevitablemente después, aparece la exigencia de un espíritu que sostenga esa primera apreciación. Pero digo porque por ahí usted me va a saltar, no, lo importante es la belleza del alma. Yo cada vez que voy a Zodíaco a bailar, empiezo a semblantear a ver cómo andan del alma. Incluso les pregunto, ¿cómo anda del alma? Las más famosas hetairas de la Grecia clásica fueron Astasia, que era la amante de Pericles, Friné, aquella que se desnudó en un juicio y los jueces le dieron la razón. Argumente, le dijeron, y la menos tiene razón. Pero hay otros nombres menos célebres. Platón tenía un amante que se llamaba Artenasa. No es muy lindo el nombre, ¿eh? La niata. La niata Artenasa. Epicuro decía que debía buena parte de sus teorías sobre el placer a Dánae y a Leoncia, que eran sus dos muchachas, que según parece le habían proporcionado elocuentes explicaciones. Sófocles había sostenido prolongadas relaciones con Teórida y una vez cumplidos los 80 años inició otra con una tal Arquipas. A Clepsidra la llamaban así porque parece que ponía un reloj de arena junto a la cama e iba despachando, sería un reloj de agua mejor, ¿no? E iba despachando amantes cuando se cumplían sus plazos, que conjeturo serían breves para el amante y extensos para ella.
Una tal Cirene era muy solicitada. Se decía que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto venéreo. Hombre arriba, mujer abajo, los dos acostados. Esa no la tengo, dijo Cirene. Y también se decía de Cirene que dirigía a sus acompañantes con toda clase de indicaciones. Le daba indicaciones. Momentito, no lo distancié. Correte. Ahora, tráigalo un poquito para acá. Vení. Bueno, ahora. Ahí, quieto, quieto. Ahí. También estaba Lamia, sin acento. Que exigió que Demetrio Poliorcetes, aquel rey de Macedonia, el inventor del arte de sitiar ciudades, ¿no?, hizo que Demetrio le pagara 250 talentos, que era una gran fortuna, a cambio de sus favores. Demetrio accedió y para juntar la plata estableció una tasa sobre el jabón. Y el precio del jabón en Macedonia subió tanto que se acusó a Demetrio y a su enamorada de hacer que los macedonios fueran los más sucios de Grecia. Otra famosa fue Laida. Cuando el viejo escultor Mirón, hemos contado muchas veces este episodio, el viejo escultor Mirón vio llegar a su casa como modelo a Laida, le ofreció todo lo que tenía para pasar una noche con ella. Y Laida lo rechazó. Al día siguiente Mirón se cortó la barba, se tiñó el pelo, se puso una túnica juvenil en tono púrpura, buscó a Laida y le ofreció lo mismo que el día anterior. Y ella le respondió: amigo mío, no pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tu padre. Parece que Laida era una mujer extraordinaria, no solo por su belleza. Muchas ciudades de Grecia se disputaban el honor de haber sido su cuna. En verdad parece que nació en Corinto, ahí donde la ve. Laida rechazó ofertas millonarias, por ejemplo de Demóstenes, pero también se entregaba gratarola al pobre Diógenes. Mitad porque le gustaba, mitad porque no le hubiera podido sacar nada a Diógenes, que era pobrísimo pobre. Pobrísimo pobre es espantoso. Pero ella misma murió pobre, Laida, pues se gastó todo lo que había ganado con el sudor de su frente para empezar, y de su fondo en el embellecimiento de los templos donde ella misma no podía entrar. Es decir, donaba al Estado para que embellecieran los templos. No le hacía falta entrar, como no nos hace falta a nosotros entrar en los jardines que vemos desde la calle. Bueno, Atenas, cuando Laida murió, le ofreció unos magníficos funerales, que es una clase de reconocimiento bastante flojo. Pero fueron funerales como jamás los tuvo un hombre de Estado o un general. Los funerales más grandes de la historia de Atenas los tuvo Laida la Hetaira. Esta es la última consideración de este brevísimo informe sobre las hetairas en esta Grecia que no reconocía una posición interesante para la mujer, siendo Grecia un lugar atrayente para estudiar las artes, para estudiar también la política. No lo era para estudiar la situación femenina. Así que dedicaremos esta charla a Laida y a Friné, aquella que se desnudó en el juicio. Es un argumento extraordinario. ¿Cómo objeta uno ese argumento, si me permite la expresión? A mí me gustaba una historia no griega sobre prostitutas, que siempre cuento, pero que fue relatada por un griego. Heródoto viajó, dice él, que viajó a Babilonia, y le contaron o vio que había una ley que obligaba a todas las ciudadanas a prostituirse una vez en la vida, para que supieran lo que era. Y entonces, al menos una vez en la vida, todas, aún las de más noble cuna, debían instalarse en una escalera que había ahí en el templo, supongo yo que sería de Ishtar, y tenían que permanecer allí hasta que un tipo les diera dinero por sus encantos.
Ahora, bueno, las lindas iban una noche y al rato ya estaban de vuelta y cumplían con aquella ley. Claro, una regla un poco sádica, ¿no? Pero claro, la fulera por ahí estaba meses y meses y no se acercaba a ninguno. Extraordinario me parece eso, ¿no? ¿Dónde está la tía Ñata? Está en la escalera. ¿Cuál escalera? Ya sabés que hace de 1938 y está ahí y tiene problemas con la FIP. Muy bien. Hemos buscado tangos acerca de prostitutas. Casi no hay otra cosa. Claro, le iba a decir, sí. Y elegiremos uno muy clásico que se refiere a eso, sin referirse en absoluto a eso, y que es Gira Gira. Claro. Así que escucharemos la clásica versión de Carlos Gardel de este tango Gira Gira. Prostitutas en la India antigua, atención, nos llaman de muchos lugares pidiéndonos que hablemos de prostitutas y especialmente las de la India antigua. Ajá. Entonces vamos rápidamente al siglo VII en la India. Era la prostitución una actividad importantísima en aquella región. Las cortesanas, llamadas bestias o ganicas, le digo para aquellos que viajen a la India y no sepan cómo dar con una prostituta. Habrá que preguntarle al del hotel o al del taxi por una bestia o una ganica, a lo cual el conductor del taxi adoptará un aire cómplice y socarrón y le presentará una dama. Pues las bestias o ganicas formaban en cada casa una especie de corporación a cuyo frente se designaba a la más eminente de ellas, que solo se reemplazaba en caso de enfermedad grave o muerte. Así que fíjese. Las había de toda condición. Estaban las que vendían sus encantos a precios viles, hasta las más refinadas. Muchas tenían educación esmerada y hasta sabia, y agregaban al completo conocimiento de su profesión los talentos de un artista y de una intelectual. Ricas o no, estaban sometidas al control de un superintendente real, especialmente afectado a su protección. Eran vigilantes destinados con exclusividad a estos asuntos de la prostitución. Y como tales, se encargaban de la compostura de las casas de tolerancia, porque usted no me va a negar que una casa de tolerancia debe ser antes que nada seria. También recolectaban los impuestos a los que las muchachas estaban obligadas. Deber entregar al superintendente 2 días de ganancias por cada mes. Como remuneración de un fisioca es más bien escasa. Sí. Pacafillo está pidiendo poco el superintendente. Detalle curiosa, las prostitutas más encumbradas, que eran también las más bellas, realmente, bueno sería, debían pagar a profesores y entrenadores encargados de perfeccionar su educación intelectual y amorosa. Y eso está fenómeno, ¿no? Estos entrenadores eran alentados por el Estado. Por aquellos tiempos se consideraba a la prostitución como uno de los engranajes indispensables de la sociedad. Fuera de las casas, las prostitutas tomaban parte en excursiones, arrastraban a los jóvenes de buena familia a jardines y grutas, se alquilaban como bailarinas o como músicas en las reuniones privadas, buenas noches, eso llegaba gente, y hasta en las recepciones que se daban con motivo del nacimiento de un hijo. Otras incluso estaban afectadas a templos, quiere decir que había una gran amplitud y una gran salida laboral, por no decir otra cosa. No como ahora, que una tiene que dedicarse a cualquier otra cosa, incluso a la costura, si a mano viene. Entre las cortesanas sagradas podemos citar a las que vivían en la ciudad de Vesali, en el templo de Vesali, ¿no?
solo podían acercarse a los hombres a través de sus cantos, de sus canciones, que sería mejor decir. En ninguna conversación podían olvidar sus melodías y una sola palabra sin música podía llevarlas al mayor de los descréditos. Fíjese, hablaban Todo siempre cantadito. cantando. Incluso el precio, todo lo tenía que Todo. Soy una loca de Almagro. Y cobro 6,50. Antes de que te des cuenta. Bueno, listo. Cuando morían estas chicas que cantaban, sus cuerpos eran quemados y sus cenizas lanzadas al viento, como si esto fuera importante. Sus hijos, si es que los tenían pobres, no podían acceder a ninguna de las castas, ya que no tenían derecho a reclamar un padre. Bueno, era una cosa espantosa. En las casas de Mansevilla, el precio se fijaba por anticipado, naturalmente, a la entrada. Señor, está bien. son 6,50. Curiosamente no sabemos por qué este precio variaba según la estación del año. Mirá vos. La mitad de la... No dice, sin embargo, cuál era la más cara. Ajá. Será el verano, por la calor. La mitad de la suma pagada se entregaba a la prostituta elegida. La otra mitad se utilizaba para el alquiler de cierta vestimenta indispensable para estar en aquel lugar. O sea, el tipo, el que iba, tenía que vestirse de un modo determinado. Tenía que alquilar una pilcha y después, naturalmente, la tenías que devolver. Usted preguntará, ¿la lavaban bien, etcétera? Sí, etcétera, claro. cuestiones. Como voy a poner Porque pizza de oro. ¿ustedes no eran los que se iban a sacar una foto conmigo? ¿Sí? ¿Eran o no eran? ¿No? No, porque me parece que quedé mal con unos, che. Porque vinieron los de la revista Noticias, ahí está. Ahí está. Ah, después nos vamos a sacar, ¿eh? Sí, está enojado incluso. Está enojado porque ya, mirá, ya me parece que fue el que me mandó el correo ese, todo porque no me saqué la foto. Bueno, después nos sacamos. Entonces el precio se fijaba por anticipado, etcétera. Y la ropa no sé si la lavaban, no lo sé. Las jóvenes reclutaban, mejor dicho, los jóvenes, los muchachos más encumbrados, no me acuerdo cómo se llamaba aquella casta. ¿Los brahmanes, dice? Bueno, no sé. Entre las cortesanas más cultas. Buscaban a las que sobresalían en las 64 artes, que eran todas la misma. La lista de esas artes, sin embargo, figura en el Kama Sutra. Quiere decir que sí, son todas las mismas. Es algo sorprendente en su diversidad, pero corresponde a todo lo que debía saber una mujer culta. Desde las bellas artes hasta la farmacia. Señor. Caballero. La farmacia, la mineralogía, la explotación de minas. Bueno, la explotación de minas, bueno, no importa. Pero también las prácticas mágicas, los hechizos, los disfraces, el ilusionismo, la preparación de golosinas y helados, los perfumes, los cosméticos y la formulación de enigmas. Todo eso, después de todo, forma parte de la misma ciencia que es la seducción, que es la de enamorar a uno, además. Para enamorar a alguien se usa todo esto y mucho más. No solo una mujer o un hombre, esto sí de modo especial, pero también muchas veces un hombre para enamorar a una mujer utiliza las bellas artes, la mineralogía, las prácticas mágicas, los hechizos, los disfraces, el ilusionismo, la preparación de golosinas de todo orden, la de cosméticos y perfumes y la formulación de enigmas. Yo he utilizado, les juro, Rolón, puntualmente
todas estas ciencias y muchas otras que usted no se imagina, las que he tratado de aprender con alguna destreza para enamorar, e igualmente no lo he conseguido. Las cortesanas elegidas por los jóvenes ricos eran separadas del resto de sus compañeras y vivían con mucho lujo, servidas por numerosas criadas en casas que les regalaban sus amantes, como en el tango. Para no verse incomodadas, debían mostrarse generosas con los brahmanes, con la clase dominante, y hacerles frecuentes donaciones y hasta hacerles construir cuando podían un templo. Los brahmanes, digo en el sentido de los sacerdotes, ¿verdad? Cuenta el cronista que en muchos casos el trato con aquellas cortesanas era peligroso. Eran, a pesar de tener buenas relaciones con los poderosos, también amigas de ladrones, de atorrantes, sinvergüenzas, jugadores, etcétera. Muchas veces aquellas muchachas ayudaban a sus amigos inescrupulosos y les facilitaban procedimientos para robar a los amantes poderosos que tenían, ¿me entiendes? Ah, claro. Por un lado tenía un amante poderoso que era el otario, como vulgarmente se dice, y por el otro lado un amante inescrupuloso que era el chorro, era el teólogo. Entonces, ¿vos qué eras? Yo prefiero ser el fiolo. Bueno, Me ganaste. yo era el amante, Claro, ahí está. como siempre que de eso estoy fenómeno. Entonces la tipa me decía, ¿por qué no me esperas en tal esquina, una esquina oscura? Entonces venía usted y me asaltaba. Ajá. Y así. Bueno, y tenemos como cierre de este informe la historia de una cortesana llamada Sasvati, que hizo lo siguiente. Tenía un amante rico, que era miembro del séquito del rey Harsha, como algunos dicen, que se llamaba Parjaj. Era un lindo nombre, Sí, se la está buscando. Sí, ya sé. Pero ella no lo amaba. No. En realidad los amantes ricos eran para no amarlos. Un día Sasvati vio que la guardia tomaba preso a un ladrón que había sido justamente un antiguo amante de ella, pero un amante, un atorrante, un amante de los que ella quería verdaderamente. Quiso entonces evitar que se lo castigara a ese antiguo amante, porque en la India el suplicio para los ladrones era el empalamiento, con perdón de la mesa puesta. Sasvati mandó a una de sus sirvientas a casa del jefe de la guardia, de la policía, con intención de corromperlo. Buenas tardes, dice, lo vengo a corromper. Dice el cronista que hubo un regateo, pero al final la cantidad de dinero ofertada no pudo imponerse a la dignidad del funcionario. Poco más tarde, el jefe mismo de la guardia le sugirió a Sasvati que para liberar a su antiguo amante, además del pago de un dinero, necesitaba él también a un condenado. Lo importante no era la persona del ejecutado, sino que la ejecución capital se cumpliese. No importaba quién. Entonces, como eso era lo que esperaba la gente, el cumplimiento de la ejecución, le dijo a Sasvati que se presentara a alguien con el dinero para liberar al ladrón y que estuviera también en condiciones de reemplazarlo en la pena. Y si usted tiene a alguien que ponga la guita y tiene también a alguien que ponga el cuero, fenómeno. Y si ese alguien es el mismo, mejor. Y si así andamos, evitamos lío, dijo el funcionario. Sasvati pensó entonces en utilizar al amante rico, a Parjaj, en una siniestra sustitución. Y basó su estratagema en la omisión que hizo de algunos detalles, como veremos. Cuando Parjaj fue a visitarla, la encontró llorando y poco dispuesta a uniones carnales. Entonces le preguntó naturalmente qué cosa la entristecía, y Sasvati respondió que la guardia había atrapado a su hermano y que iba a ser empalado. Parjaj, que ignoraba la existencia de un hermano, y lo bien que hacía en hacerlo, y que quería seguir disfrutando de su querida, escuchó lo que ella le pidió. Le pidió que él llevara en persona al funcionario del que hablamos una parte de sus riquezas para conseguir la libertad del preso.
Y Farhaj aceptó hacerlo sin mayores problemas. Pero Farhaj no sabía que su presencia allí era parte de un contrato espantoso. Cuando entregó el dinero y el ladrón fue liberado, él quedó preso. Y lo llevaron inmediatamente al lugar del suplicio y se cumplió con la ejecución. Nadie oyó las protestas del pobre Farhaj, y los gritos que pegaba el hombre, ¿no? El cronista cuenta que la cortesana Sasbati cayó víctima del bandido al que había salvado. Aquel hombre, a quien ella salvó de la muerte, la abandonó y la dejó sin una moneda. Dicen que ella pasó el resto de su vida buscando sin éxito al ladrón que amaba. Pero este último párrafo me parece que lo agregó el cronista para quedar bien con el comisario. Lo más probable es que sí, contrariamente a lo que nuestro deseo espera, nuestra moral espera, lo más probable es que efectivamente se haya vivido feliz con este hombre y que no haya sufrido ningún castigo por su traición. Porque así son las cosas muchas veces. A veces los traidores son castigados y otras veces no lo son. Y listo. Así que me gusta más cómo termina sin este agregado del comisario. Pero las historias a veces necesitan, me vino a la mente, Alejandro, aquella historia que usted contó una vez, de ese hombre que era muy valiente como para ir a la muerte sin quejarse, y le pidieron en son de moraleja que se hiciera el cobarde, el que tenía miedo, porque si no iban a seguir. Sí. ¿Se acuerda? Sí, sí. Que hay veces que las historias se arman para dejar una moraleja que no cierra, no termina de cerrar, como en este caso parece demasiado escrita. No, está bien. Entonces, supongamos que no hubo ninguna consecuencia edificante. Que la mina se fue con el tipo que salvó y que el otro que puso la guita y que la quería noblemente pagó con la vida su generosidad. A veces son así. A veces pasa, ¿qué quiere que le haga? Y no saquen de esto la moraleja de que no hay que ayudar a alguien porque después te hacen deudor o cornudo. No. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Al amante noble, a Farhaj. Al amante noble, al que se había aprendido todo el asunto de la farmacia y todo. Bueno, ¿a quién más? A los superintendentes de las casas de tolerancia que iban prendidos solamente en las 2/30 partes de lo que ganaban las minas, que es un impuesto menos que razonable. Sí, bajito. Es bajito, Así que, bueno. Y a todos los caficios permisivos. Que son caficios pero pocos. No, a los caficios no. Si hay alguien que me cae antipático es un cafiolo. Sí. Así que bueno. Y estaba pensando, Alejandro, en aquellos pueblos, también como dedicandos, a los que no les da lo mismo la cabeza de cualquiera porque quieren un castigo. No, claro. Está muy bien eso que usted acaba de decir, ¿no? Está bien, la justicia es eso. La justicia es no el reclamo indiscriminado de culpables, sino el establecimiento de la verdad. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos de la India, no había ni uno. Lo poco que se escucha era música hindú en esta tierra mete miedo. Sí, la discriminan, La discriminan a la música hindú. Sí. Fui incluso a la embajada de la India Ajá. A preguntar si había música de Calcuta o de Bombay o de esas ciudades. ¿Y? O de Benares, que es el ombligo del mundo. Y no había nadie en la embajada de India. El que atendía ni siquiera era de la India. Ajá. Qué bárbaro. Sería el hindú ese que se está ocupando de la deuda externa argentina ahora. Era ese, el del Fondo Monetario Internacional. Claro. Ahora está armado de un hindú. Salió con el turbante. Sí, no lo puedo atender. Dice, plata no tenemos, lo primero que dijo.
Así que bueno. Ninguna señorita lo mandó a ver al discotecario, dale plata, esto que te va a dar un disco, nada, ¿no? No, ninguna. Ah, bueno, está bien. Hay que cuidarse, ¿vio? Entonces, pedí discos de prostitutas aquí en la radio, no tenían otra cosa. ¿El tema? No. Ah, no, sobre el tema no. No, pero... No, sí, sobre el tema. Y nos dieron una samba que tiene un título ciertamente pecaminoso, disimulado por sus autores, ¿no? Que es La Nochera. Epa. La Nochera. Así que vamos a escuchar esta bella samba que nos acompaña desde que éramos niños, ¿no? Ya que su nombre puede aludir a una prostituta, dado que se conocen los hábitos nocturnos de estas muchachas. La Nochera va a cantar para todos nosotros justamente don Eduardo Falú. Adelante. Bueno, hablaremos, ya que estamos, de las prostitutas de Boulogne. Señor, vamos a ubicarnos en Francia en el año 1804. Por esos tiempos Napoleón dejó París para dirigirse a Boulogne, donde 60.000 hombres esperaban que la flota francesa fuera suficientemente poderosa como para permitir un desembarco en Inglaterra. En todos los puertos franceses del canal se construían apresuradamente barcos, cañones, botes, destinados a trasladar la expedición más asombrosa, ¿no?, más ambiciosa de las planeadas por Napoleón. Cuando Napoleón llegó y empezó a inspeccionar, quedó encantado por la fuerza que tenía y la forma en que iban creciendo. En realidad estaba muy contento porque ingresaba de nuevo en una atmósfera militar después de 8 meses de no salir del palacio. Había estado 8 meses ahí encerrado en el palacio, calculo en las Tullerías sería, intrigas, amores cortesanos, bailongos, fiestas de disfraz, cantantes. Cuando salió y se juntó con sus compañeros de armas, le sintió el gusto a eso. Después de todo, era un hombre de armas. Creyó que tendría un tiempo para eludir asuntos de amantes y concentrarse únicamente en la invasión de Inglaterra. Pero no pudo ser así. Sucedía lo siguiente. Estos 60.000 hombres que estaban acantonados en Boulogne ocupaban la preocupación de las damas de Boulogne, quienes, en realidad todas o casi todas, deseaban ser víctimas de las deliciosas brutalidades de un artillero, de un furriel o de un corneta, o de un vandaliza. Cuando los regimientos llegaron a Boulogne, las ciudadanas más serias habían sentido al asomarse a los balcones y ver el desfile de los soldados un delirio que el solo patriotismo no alcanzaba para explicar. Dice el cronista: contemplando a aquellos soldados, algunas habían sentido correr a lo largo de su espina dorsal un temblor voluptuoso. ¡Oh! ¿Cómo me gusta que las damas sientan correr por su espina dorsal un temblor voluptuoso? Bueno, después de una semana, como ninguna mujer había sido todavía tocada por los soldados del emperador, algunas que eran muy entusiastas fueron a acercarse ellas mismas al campamento militar, pero se encontraron con un problema. Existía un ejército de unas 200 prostitutas que vigilaban a los soldados
y que creían tener exclusividad sobre ellos. Si las damas que no eran prostitutas se entregaban por amor o por gusto a aquellos muchachos, las que sí lo eran temían perder el negocio de esos 60.000 energúmenos. Entonces, cuando estas señoras respetables se acercaron imprudentemente a los soldados, fueron brutalmente alejadas por aquellas que comerciaban con su amor y hacían de eso un modo de vida, no por sport. Muy sorprendidas por la violenta expulsión, las damas del pueblo regresaron a sus casas un poco decepcionadas. Pero algunos días después, ya desesperadas de amor, algunas volvieron, y una de ellas logró iniciar conversación con un militar. La entrevista no duró mucho porque una horda de prostitutas salió de una tienda de campaña y se precipitó sobre la dama que estaba conversándose al soldado, ¿no? La mina salió rajando. Por unos días las damas del pueblo no volvieron a entrometerse más. Entonces cada noche las prostitutas se disponían en sus tiendas respectivas y alrededor de las 9 de la noche recibían a los hombres. Llegaban de 10 en 10. Imagínense, éramos 60.000. Teníamos que hacerlo rápidamente. Cada una de estas cantineras de Boulogne consolaba a 30 o 40. Habían puesto unos cartelitos que decían: soy una chalupa inglesa dispuesta a ser hundida, pruebe sus armas antes de la conflagración, y otros carteles que me estoy imaginando. Con crema. Pero vino a suceder algo curioso. Después de pasar 8 días entre los soldados, Napoleón quiso conocer a una muchacha y le dijo al mariscal Murat lo siguiente: desde hace algunos días no veo más que tipo bigotudo, y ya estoy podrido. Y el mariscal Murat le dijo que conocía a una hermosa pueblerina que sentía el más grande de los deseos de verlo. Napoleón se entusiasmó y preguntó qué tal era. Murat, que como buen cortesano había tomado la precaución de sondear a la dama antes de proponerla, dio numerosos detalles muy estimulantes. La misma noche, el emperador envió a buscar a la dama, que se presentó al galope, y lo amó a los pocos minutos. Solo sabemos que se llamaba Henriette, que era verdaderamente hermosa, y que no pertenecía al grupo de prostitutas, era una dama del pueblo. Cuando las prostitutas se enteraron de que una mujer del pueblo que no estaba en su grupo había amado a un hombre y que ese hombre era el emperador, se armó la podrida. Según el cronista, el bando de las enamoradas impagas se encaminó hacia el campamento de las prostitutas para burlarse maliciosamente por el triunfo que habían obtenido al ser una de ellas la homenajeada por Napoleón. Fue una cargada. Al oír las canciones y las rimas, las prostitutas salieron de sus tiendas furiosas y se precipitaron sobre las visitantes. La colisión fue terrible. Después de un par de horas, cuando por fin pudieron ser separadas por los soldados, una había muerto, 30 habían perdido los dientes, 18 estaban medio estranguladas y 5 no tenían pelo. Napoleón, al ser informado de esas terribles noticias, se asustó. No quiso que un inconveniente de esa naturaleza distrajera la atención de los soldados respecto de la misión a Inglaterra. E hizo 2 cosas. Primero abandonó a Henriette y dio orden de que nadie amara a nadie hasta que la salida al mar se efectuara. Mirá vos, una medida drástica. Desde ahora nadie ama a nadie. Y así entonces las tiendas de las prostitutas de Boulogne fueron desmanteladas y las muchachas se perdieron por distintos caminos de Francia. Las otras mujeres debieron clausurar su entusiasmo y solo vitorearon desde los balcones castamente a las tropas. Para ser loca y no ganar nada, más vale ser honrada. Lo curioso es que la expedición a Inglaterra nunca se concretó, según todos sabemos. Napoleón
decidió guardarse aquellos ejércitos para marchar hacia el Rin y luchar con los austríacos y con los rusos, con la suerte cambiante que conocemos. Me gustó esta brevísima anécdota, que también elude lo general y lo filosófico. Y también está contada, tal vez por Michelet, como por uno que estaba parado allí. ¿Qué debe hacer el historiador con esta anécdota? Integrarla a un corpus de otras anécdotas, pero que estén dirigidas por una idea central. La sola juxtaposición de historias de Napoleón con un tipo que cuidaba el polvorín, con unas prostitutas, con una dama, no nos dice mucho. Pero si esa colección está guiada por un criterio central, y mejor todavía si ese criterio central implica una visión de la historia, y mejor todavía si es una visión del mundo, entonces estaremos en presencia de algo que sirve. Yo aspiro a que este programa tenga, no digo una visión del mundo, tenga unas mínimas regularidades que lo hagan inteligible, que hagan sentir al que escucha este programa como participante de una continuidad espiritual. Muy humilde, ¿eh? ¿Acaso las de unos atorrantes un poco cínicos que no están dispuestos a dejar pasar ninguna insensatez sin señalar? ¿A quién dedicar esto? Se me ocurre, Alejandro, alguna A la mina que se levantó el soldado y tuvo que salir rajando. Exactamente, en eso estaba pensando. En la mina, lo mejor del asunto, cae y tuvo que salir ahí al galope. Sí, también a Henriette. Y estaba pensando, qué lindo nombre esto de la banda de las enamoradas impagas. Me gustó el nombre, me gustó la sigla. Está bien. A ellas también. Sí. Está bien. ¿Qué otro pago puede querer una enamorada que no sea el amor que uno da? De modo que me parece que entregar uno su amor, aún con una generosidad que escandaliza a la galería, es un acto generoso, es un acto que debe ser aplaudido más que castigado con comentarios maliciosos de quienes no participan de esa generosidad, sea por mezquindad o por falta de mérito. Así que a las muchachas entusiastas que querían intimar con los soldados, y a todas las muchachas entusiastas, nuestro cariño de hoy. Hemos ido a la discoteca y ahí nos hicimos rápidamente, en ausencia del discotecario, con la milonga de Mariano Mores que se llama Taquito Militar, para rememorar esa especie de ansiedad castrense que tenía Napoleón después de tanto andar entre polleras. Así que la orquesta de don Mariano Mores, nuestro querido amigo, toca la obra que también compuso él, Taquito Militar. Adelante. Bien, hoy hablaremos sobre prostitución sagrada. Atención, Existió en diversos pueblos de la antigüedad un ritual a través del cual se ofrendaba a quien podemos llamar la gran diosa, es decir, la divinidad mayor entre las mujeres. Divinidad que tenía distintos nombres
según las culturas, según las épocas, según las regiones. En Babilonia, por ejemplo, todas las mujeres debían someterse una vez en la vida, por lo menos, o así lo cuenta Herodoto, al intercambio sexual con un forastero dentro del recinto del templo de Inanna. Una vez en la vida, todas las mujeres, todas las ciudadanas, debían prostituirse y ofrecerse a un extranjero. Había mujeres que esperaban en la entrada de la ciudad para encontrar a alguien con quien garantizar el rito. Herodoto, o quizá los glosadores de Herodoto, han hecho notar que aquella obligación era más penosa cuando menos agraciada era la mujer en cuestión, puesto que las mujeres bellas encontraban rápidamente un forastero con quien cumplir aquella obligación, pero a las feas les costaba encontrar interesados y así podían pasar, incluso dice Herodoto, o he dicho yo, vaya a saber, ya me he olvidado, años. Lo mismo sucedió luego con el ritual de Ishtar, de Astarte y de la Astarot judía. Es probable que la relación sexual con un forastero tuviera su origen en la creencia de que los dioses siempre llegaban disimulados bajo un disfraz de extranjero, como sucede tan a menudo en los mitos griegos. En muchas ocasiones las doncellas dedicaban, ya en otra clase de rituales, su desfloración a la gran diosa. En las comunidades antiguas, la virginidad no era una condición necesaria para contraer un matrimonio honorable. Por el contrario, una mujer era considerada en condiciones satisfactorias de unirse a su esposo bastante después de haber perdido la virginidad en honor a la diosa. Existían algunas que preferían quedarse como prostitutas sagradas por largo tiempo al servicio de la diosa antes que contraer matrimonio. Era un destino que uno elegía, que una elegía. En general recibían un pago de parte de cada amante ocasional, pero casi nunca guardaban ese dinero para ellas, debían entregar al templo el dinero recibido por su encuentro. El ritual de la prostitución sagrada tuvo gran difusión en el Oriente cercano. Esa actividad no tenía sanción social alguna. Por el contrario, era una actividad que honraba a las mujeres que la practicaban. Los sacerdotes que estaban a cargo de los templos de las diosas agradecían mucho la ayuda económica que significaba el aporte laboral de aquellas mujeres. Los hebreos llamaron cadeyas a las prostitutas de sus templos. Parece que usaban velo, y ese velo debía ser rasgado por quien las amara. Rasgar el velo era toda una conducta que tenía su simbología. Siempre había una rasgadura de las vestiduras, disculpen la involuntaria rima, en toda historia de contacto sexual. Recuérdese aquel asunto leguleyo de la mujer de Putifar que acusó a José de haberla violado. En realidad lo que ocurrió fue que ella había rasgado la túnica de José y hubo toda una discusión acerca de si la rasgadura estaba adelante o atrás y lo que significaba. Rasgar una túnica por detrás era señal de que el propietario de la túnica estaba huyendo y así. De todos modos había distintas interpretaciones, naturalmente, que no viene al caso citar. Cuenta Graves que el uso de este velo ayudó a Tamar, lo hemos contado, ¿no?, a gestar una venganza. Disimuló su rostro y como prostituta sagrada se unió a su suegro Judá, que no permitía que Tamar se uniera a Selá y pudiera tener hijos, que era lo más honroso para una mujer en esos tiempos. Finalmente, gracias al velo,
los tuvo del propio Judá, que creía que era una prostituta, y ahí anduvo, qué sé yo. Bueno, hemos contado esa historia hace poquito. En los templos de Jerusalén, las prostitutas vivían como pupilas y se la pasaban tejiendo vestiduras y tapices para ser utilizados en ceremonias de culto. Para mantener su condición de servidoras sagradas, debían vivir dentro del recinto del templo y solo salir de él para cumplir con su tarea de otorgar favores. Cuenta Graves que existieron también unos hombres llamados Kudeshim, que eran varones consagrados a la prostitución. Se vestían con ropas femeninas y también pretendían hacer sus aportes al templo que ofrendaban, pero su práctica fue prohibida por el Deuteronomio. Los fenicios tenían también sus correspondientes prostitutas sagradas y los amorreos obligaban a prostituirse a sus novias durante los 7 días previos a la boda. Cuando vos te ibas a casar, era costumbre que obligaras a tu novia a prostituirse durante la semana anterior. Las chicas tenían que sentarse cerca de la puerta de la ciudad y ofrecerse a cualquier viajero. Lo mismo sucedía en Chipre y en Armenia. Pese a que la prostitución ritual comenzó varios miles de años antes de Cristo, resulta curioso saber que hasta el siglo III antes de Cristo era una costumbre perfectamente aceptada en todos los imperios del Cercano Oriente. La institución de la prostitución sagrada recién fue abolida oficialmente por el emperador Constantino. En algunos lugares, Constantino, recuerden ustedes, año 313 o algo así, después de Cristo, fue el primer emperador romano que se hizo cristiano, no tuvo más remedio que abolir la prostitución sagrada. En algunos lugares el culto siguió en forma disimulada hasta el siglo V, cuando se cerró el último templo dedicado a la gran diosa. Entre los romanos la costumbre de la prostitución tomaba por forma la institución de las vírgenes vestales, pero en realidad no eran prostitutas, sino vírgenes. Debían mantener su castidad a cualquier trance, y de esa castidad se ocupaba el sumo pontífice. El título de sumo pontífice estaba originado en el cuidado del tráfico sobre el puente Sublicio, ahora Aventino, que conducía hacia el Gianicolo, en el Trastevere, en el barrio de atrás del Tíber. El cargo de sumo pontífice había sido instituido unos 300 años antes de Cristo. La misma designación recibió luego el sucesor de San Pedro como obispo de Roma. Y así el sumo pontífice fue también responsable de la castidad, pero esta vez de las monjas católicas romanas. Como hemos contado alguna vez, las vestales tenían severamente prohibido todo comercio sexual. La vez fue esta, ¿no? Hace 3 frases que lo contamos. Pero en alguna época parece que no fue así. La obligatoriedad de la virginidad fue impuesta por el rey Tarquino en el siglo VII antes de Cristo, es decir, en los albores de la historia romana, para impedir que la práctica de la prostitución sagrada viniera a permitir el nacimiento de algún pretendiente al trono, qué sé yo. Fue tan rigurosa aquella prohibición que cualquier violación significaba el entierro en vida de la transgresora. La cachaban a una con un tipo y la enterraban viva. Tarquino dispuso que se cortara el cabello a las vestales para evitar que pudieran hacer hechizos mágicos. Todo el mundo sabe que el pelo sirve para hacer hechizos mágicos. Casi todos los hechizos mágicos se hacen con el pelo. Pero en realidad algunos dicen que era un modo de quitarles atractivo, ya que se sabe que las mujeres más atractivas son las que tienen el pelo largo. Lo sabe cualquiera. Digamos para terminar que antes de la prohibición de Tarquino, el sumo pontífice iniciaba a las doncellas, por no decir otra cosa, en nombre de Júpiter.
Decía, en nombre de Júpiter te inicio. Y ahí nomás las iniciaba de arriba abajo. Parece que le entregaba antes de la iniciación una cofia perlada de púrpura, una vestimenta de lino y otros adornos que se creían propios de la novia de un dios. No está mal esto. Eso es todo lo que tenemos en nuestro catálogo de hoy sobre prostitución sagrada. Insisto que en toda la antigüedad clásica, prácticamente hasta la llegada del cristianismo, la prostitución estuvo muy, pero muy relacionada con asuntos religiosos, porque existía el culto de lo que Graves llama la gran diosa. Y para redondear esta humildísima charla, yo quisiera recordar cuál era la idea de Graves acerca de la diosa. Graves no le da nombre. La gran diosa es una idea sustantiva que se adjetiva de distintas maneras en distintas culturas. Y supongo que para los griegos habrá sido Afrodita, y en el cercano oriente Astarte o Ishtar, y para los romanos Venus, y así. Pero en realidad la gran diosa es anterior incluso a los dioses olímpicos. En Europa era la diosa de la sociedad matriarcal, bajo una triple forma. Por un lado, la forma de la doncella, de la mujer destinada justamente a las iniciaciones, a los rituales del sexo, etc. Más tarde, la madre, es decir, la que engendraba muchas veces la consecuencia de aquellos rituales. Y posteriormente, la hechicera, la sabia. Esta triple forma de la diosa es una atrayente alegoría de la idea que todavía prevalece acerca de la mujer. La mujer nos atrae bajo esas tres formas, a las que humildísimamente yo he agregado una cuarta. Vivimos muchos hombres obsesionados por esa, o atraídos por esa fuerza, si me permiten la metáfora newtoniana, por la fuerza de la doncella, por la belleza, por la posibilidad de la creación de vida que hay en la madre, pero también por la sabiduría de la hechicera. La cuarta atracción femenina es la muerte. El culto de esa diosa fue perdiendo fuerza. Primero por la sustitución de la sociedad matriarcal por una patriarcal. Entonces, los dioses que prevalecieron en las religiones emergentes de estas nuevas sociedades fueron tipos, o dioses masculinos. Y después, naturalmente, por ese cataclismo terrible que fue la llegada del cristianismo. Pero hay un interesante capítulo de una novela de ficción de Graves, en donde un marino griego, ya de la época patriarcal, llega a una isla del occidente donde hay una sociedad matriarcal. Y entonces, con mucha gracia, conversa este marino con una de las chicas y la chica le muestra su perplejidad ante las características de una sociedad en donde el nombre
de la criatura que nace proviene del padre y no de la madre, y describe la sociedad patriarcal de un modo que la hace aparecer como absurda, y quizá lo es. En un momento, la chica le pregunta, ¿cómo saber quién es el padre de alguien? ¿Cómo sé cuál de los hombres con los cuales me ha acostado en una orgía resultará ser el padre del hijo que he engendrado? ¿No? Pregunta, ya casi con curiosidad de burlilla, porque no puede concebir que el chico lleve el nombre de un padre que es por lo menos conjetural, no podemos saber quién es. Bueno, hoy vivimos naturalmente en una sociedad patriarcal, así que minga de prostitución sagrada, minga de locación matrilineal, y los apellidos de los niños son los de los padres, pero esto habrá de cambiar, ¿o no? Sí, ¿le parece? Esto habrá de cambiar, Yo no soy feminista porque eso es ser feminista o machista es participar en una polémica no filosófica, sino de revistas, y de programas de la tarde. Pero en cambio, establecer algunas peculiaridades de la sociedad, eso sí tiene su interés. Sí, claro, por ejemplo, el pasaje, Alejandro, que implicó, digamos, de lo sensible a lo intelectual, el matriarcado al patriarcado. Exactamente, ¿no? Sí. Eso es interesante. Los trabajos, la preeminencia de los trabajos guerreros y de casa sobre los otros, bueno, en fin. Algún día vamos a hablar de eso, pero no hoy, porque nos tenemos que ir temprano hoy, porque es parecido de Fóbal. Como somos hombres nos gusta el Fóbal, y a las mujeres las figuritas con brillantes. Tendría que haber, hay un libro en realidad, hay casi todos los libros. Cuando chicos nos establecen, a las mujeres les gusta esto y a los hombres esto, lo malo es cuando uno no desarrolla el pensamiento más allá. Entonces trata a todas las mujeres como si todas vinieran a responder a un mismo patrón de conducta destinado a morirse por figuritas brillantes y a no interesarse en los deportes. La segunda, de todos modos, es una actividad plausible. Cualquiera que no se interese en los deportes merece la aprobación general. Bueno, entonces, ¿esto a quién lo dedicaremos? A las mujeres en general. A las mujeres en general, y a aquellas pobres prostitutas feas de Babilonia que, no teniendo más remedio que aguardar a que un viajero pagase por ellas, a veces pasaban largas temporadas en las escaleras del templo, sin que nadie les acercara una moneda. Sí, bueno, de allí la canción que usted ha recogido de los tiempos, Alejandro, somos dos chicas solteras bastante fuleras. Somos dos chicas solteras bastante fuleras, puede ser. Pero ahí había también la sugerencia que el destino suele ser cruel con las bellas y generoso con las feas. Usted sabe que yo siempre he tenido la idea, la peregrina idea y absurda idea, de que la belleza acarrea alguna desgracia. Esta es una idea griega, ciertamente. Ellos creían que la demasiada suerte era peligrosa, porque el destino podía castigar tu demasiada suerte con alguna calamidad. Y ser demasiado bella también les parecía un riesgo, porque este don, la demasiada suerte al recibir ese don, podía equipararse con una mala suerte simétrica. Así que siempre tuve la costumbre de coleccionar historias de bellezas que venían con desgracia, con total deshonestidad intelectual, de suerte que no juntaba las otras, como esos adivinos que hacen una lista de las cosas que han acertado y no hacen la lista complementaria, es decir, las cosas que no han acertado. Como ha dicho Voltaire,
cuando dos astrólogos pronostican, el uno que mañana lloverá y el otro que mañana no lloverá, uno de los dos es un profeta. Pues del mismo modo juntaba yo historias sobre mujeres bellas que habían sido desgraciadas. Y junté muchísimas, pero no junté de las otras, de mujeres bellas que habían sido dichosas. Sí. Finalmente llegué a la conclusión a la que llega todo el mundo, que es preferible ser linda y rica que fea y pobre. ¿Con qué canción vamos a amueblar esta pequeña charla sobre prostitución sagrada? Tenemos una canción pintoresca, no sé si muy linda, que pertenece a la banda de sonido de la película Las cosas del querer, que canta Manuel Bandera, Dios libre y guarde. La canción de todos modos es entrañable para nosotros y tiene que ver con la prostitución, toda vez que su título es La bien pagá. Así que oigamos esta canción que posiblemente haga efecto sobre regiones de nuestra sensibilidad más relacionadas con el recuerdo, con los afectos de otras épocas, que no con aquellas que nos hacen disfrutar de las combinaciones musicales bien hechas. Es una linda canción, pero digo para que no me manden correos electrónicos, no es tampoco esta la idea de la música que tenemos, pero forma parte de nuestros afectos. Adelante entonces don Manuel Banderas con La bien pagá. Daremos nuevos datos acerca de la prostitución en Europa medieval y renacentista, que es lo que todos estamos esperando para demostrar lo canallas que son. Qué miedo le tengo a los onzos yo. Claro. Bien, hace no mucho tiempo hablábamos de las mancebías en España, aquellos burdeles públicos que existieron a partir de unas disposiciones dictadas por Felipe II. Hablamos de las visitas que hacían allí Felipe IV e incluso Quevedo. El propósito de aquellos lugares era concentrar el pecado y cuidar de que no se propagara. Una idea que todavía está en vigencia o que todavía es tomada en cuenta. Siempre molestó a los buenos burgueses la presencia de prostitutas cerca de sus residencias, siempre. En el medioevo, en Francia, la política pública consistía en expulsar a las prostitutas de las llamadas calles buenas de la ciudad. De este modo podría decirse que limitaban sus derechos civiles. Cualquier prostituta que actuase en una calle buena corría peligro de ser echada por las autoridades e incluso por vecinos enfurecidos. Esto en el medioevo le estoy hablando, no ahora. De este modo nacieron inevitablemente los barrios reservados a la prostitución, que en general se hallaban junto a las murallas de las ciudades o incluso fuera de sus límites. En Toulouse, en el año 1202, para fomentar el éxodo de las muchachas, se les prohibió tocar los productos en el mercado. Iba a decir, no toque los huevos, no toque la fruta, no toque el queso. Se les prohibió también comer en público, llevar niños junto a ellas o presenciar torneos y justas. No podían llevar los mismos vestidos y velos que las mujeres honradas. En la Roma imperial pasó algo parecido porque las meretrices no podían usar calzado. Con el tiempo las chicas de los lupanares, que es una expresión romana también, comenzaron a usar unas suelas que adherían a sus pies, no zapatos, pero sí se pegaban a las patas una suela. Estas suelas tenían moldeadas unas letras que iban imprimiendo en los caminos de tierra el mensaje sígueme, como una especie de antecedente de la imprenta. La metodología de la imprenta es la misma. Los muchachos, al leer esto, seguían esos pasos, esas huellas, en realidad, y las llevaban hasta el lupanar. En Roma, en el siglo XVI, sucedió algo curioso,
También para ahuyentar a las chicas, en 1565, en virtud de una decisión del Concilio de Trento, el severo Papa Pío IV decretó la expulsión de todas las muchachas de costumbres alegres. El decreto provocó tales protestas que hasta el gobierno se puso a trabajar para persuadir al Papa de que reviera su decisión. Al final negociaron. El Papa propuso la expulsión selectiva de algunas de ellas. Debían ser expulsadas las más deshonestas, las más alegres y poco recatadas. Bueno, es decir, las mejores. Y debían colocar a las demás en una especie de gueto, en una zona conocida como el Hortacho. ¿El Hortacho? Sí, un pequeño huerto, sí. Despectivo del huerto, ¿no? Claro. Sí, pero... El huertucho. Que se encontraba no lejos del puerto del Tévere, ¿no? Pero ese proyecto tampoco tuvo mucho éxito. Los esfuerzos de Sixto V, también papa, un papa que compartía estas aspiraciones de expulsar a las muchachas, también tuvieron un destino similar. No pudo alejar a las muchachas de Roma. A lo largo del siglo XVI, las prostitutas seguían siendo muy numerosas y muchas de ellas, para eludir los intentos de expulsión, fueron cuidadas por algunos enamorados, que se las llevaban a la casa, claro, y facilitaban su trabajo. Una característica común de las prostitutas romanas era la de adoptar en sus apodos el nombre de una supuesta ciudad de origen. Era muy elegante decir que una venía de Chipre, ciudad o tierra de origen, ¿no? Y así se empezaron a crear mitos. Las chipriotas eran salvajes, las griegas eran dulces, las orientales sumisas. Entonces se llamaba Carla la oriental. Claro. Tamara la egipcia. Y todo por el estilo. Ximena la griega. Poco a poco se empezó a configurar una especie de distrito de las prostitutas, una zona donde debían residir. Esto en Roma. Ahora en Francia, en el Languedoc, por ejemplo, hubo barrios ya oficializados de prostitutas desde el siglo XV. Entre los privilegios que había otorgado el señor local a sus vasallos, figuraba el de poder frecuentar esos barrios sin ser acusado de adulterio. Se consideraba que aquellas mujeres eran solteras y también se consideraba que un hombre que tenía relaciones con ellas no era un adúltero, cualquier cosa. Esta idea de los barrios de prostitutas se extendió rápidamente por todo el sur de Francia y luego, tal como había sucedido en España, muchos municipios decidieron controlar la prostitución, expulsando a las muchachas que lo hacían privadamente y creando burdeles municipales, es decir, intervención del Estado. La administración diaria de la Casa de Tolerancia era a veces encomendada a individuos particulares. Al principio contrataron para ello a viejas prostitutas, si me permite la expresión. Luego fueron hombres que regenteaban los burdeles, hombres que eran elegidos por el Consejo del Pueblo en la alcaldía. El elegido, el Caralilla, el Rufo, el Caferata, pagaba una suma anual a la municipalidad y tenía derecho a todos los beneficios que la casa reportaba. Es un macro consignatario del Estado. Mire usted, las elecciones para elegir a ese tipo. También, sí, sí. Tiene que exponer su postulación de alguna manera. El Cafiero Vidalita se postula para... Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer? Hay que reclamar. La ciudad, eso sí, se reservaba un último control sobre la buena marcha de estas casas. Hacían los inspectores visitas esporádicas. Buenas noches, soy el Chacho. ¿Cómo le va? Vamos a inspeccionar, a ver, dice, vengo a inspeccionar. El sistema de prostitución municipal alcanzó su apogeo en el siglo XV y XVI. En el burdel público de Toulouse, las pupilas fueron puestas una vez bajo el control del rey Carlos VII. Incluso hubo una visita oficial del rey, que era muy joven entonces. Parece que Carlos sonrió, besó, acarició, palpó e incluso quiso bendecir el lugar, pero se le indicó que no era el procedimiento adecuado.
Ahora bien, estos burdeles municipales como lugar único de lujuria hacían que se castigara severamente la lujuria clandestina. Incluso se ejecutó a los proxenetas que vendían la virginidad de las doncellas o que levantaban prostíbulos clandestinos o que querían llevarse a alguna de las muchachas municipales a su casa. Los textos que los gobernantes de cada ciudad enviaban al rey para hacerse autorizar están plagados de eufemismos y tienen su gracia. Por ejemplo, solicitud de los... Te lo tengo acá, ¿tiene ahí el formulario? Sí, solicitud de los concejales del Castel Barry, que decía así: a su majestad Carlos VII de Valois se lo saluda y se le pide envíe su real permiso para abrir una casa de visita de hombres y de anfitrionas mujeres para el comercio amoroso y la saciedad sana. No la sociedad, la saciedad. En esas casas estaba prohibido jugar y blasfemar. ¿Qué se piensa que con es honor? esto? Bien. Estaban prohibidas las orgías. También estaba prohibida la sexualidad libre y despreocupada. Uno tenía que preocuparse. Sí, con el entrecejo. Con el entrecejo. Y se recomendaba un sexo aplacado y monacal. Sí, pero así no se puede, Bueno, discúlpeme. con permiso. Suave que bolero. Si es que bule. Bien. El lugar estaba regido por normas muy similares a las puestas en práctica en los hospitales dirigidos por órdenes religiosas. El cuidado de la higiene era total que me importa. Se revisaba a las personas antes de entrar y aquellos con enfermedades contagiosas tenían prohibida la entrada al burdel. No se permitía beber y los asistentes debían dejar sus armas en la entrada. Qué curioso, ¿no? Ya no me dan ganas de ir. De que... Me quedo en casa. Señor, eso no lo puede llevar adentro. Pero es lo único que tengo. Además dicen que debía orarse antes de iniciar la unión amorosa, como quien dice dar las gracias o pedir ayuda. Bueno, impresionante. Como es obvio, más allá de la persecución, fueron muchos los establecimientos no autorizados. Y los funcionarios se preocupaban por cercar la prostitución y limitarla a esos lugares llenos de reglas, lugares que hasta tenían un poco de olor a santidad, imagínense, ¿no? Yo recuerdo a San Luis, Luis IX de Francia, que era santo, que estaba casado con Margarita, y Margarita odiaba a las prostitutas. Y una vez se encontró con una prostituta que estaba vestida igual que ella. Y empezó a llenarle la cabeza al Reinaldo para que le prohibiera a las chicas que se vistieran como las personas honradas, qué sé yo. Pero siguió. Le pidió también que prohibiera que las prostitutas se tuvieran en las calles donde iban las mujeres honradas. Entonces las fueron confinando a barrios cada vez más lejanos. Y empezaron a alquilarse las prostitutas, unas casitas muy chiquitas. Y según dicen algunos filólogos, a esas casitas chiquitas, vaya a saber qué suburbio de París, las empezaron a llamar, cada una de ellas se llamó burdel. Y probablemente allí tiene el origen la palabra burdel. Acerca de la ingeniería social que estas decisiones entrañan, habría mucho que decir, ¿no? Trasladar las prostitutas a un barrio determinado es como trasladar a los campesinos a una región lejana. Uno inmediatamente piensa en el archipiélago Gulag, una política peligrosa, ¿no? Caballeros como Hitler o Stalin eran muy aficionados a estas cuestiones. Bueno, qué cosa, ¿eh? Eso es todo lo que tengo que decir acerca del confinamiento de las simpáticas prostitutas de Europa. Me gusta una idea que había en Babilonia, o mejor dicho, que Heródoto de Halicarnaso dijo que había en Babilonia. Contaba Heródoto que las mujeres de Babilonia tenían la obligación de prostituirse una vez en su vida. Y entonces el Estado las obligaba, porque ahí el Estado sí intervenía.
Entonces tenían que ir a una escalinata, no sé, supongo yo cerca del Sigurat, no sé dónde. Y allí tenían que venderse alguno, y una vez que vendía su cuerpo por lo menos una vez, ya podían reintegrarse a su vida normal de aburrimiento. Y cuenta Heródoto con mucha astucia que para algunas era un episodio que duraba un par de horas y para otras duraba semanas y semanas porque eran feas. Claro. Entonces se ponían en la escalera del Sigurat y ningún hombre quería pagar por ellas. Y se va complicando, además, Claro, pasa el tiempo. nunca faltaba un cuñado, ¿no? Que Ya bueno, no, con tal de que vuelvas a comedía cocinar. para que pudiera volver a la casa. Así Claro. que esa historia siempre me ha gustado mucho. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia al discotecario, una persona de lo peor realmente. Finalmente no nos dio ningún disco, traje uno que grabó Joan Manuel Serrat para una opereta que yo hice y que se llama Está lindo el barrio. No está mal, está lindo el barrio, aplicado a estos barrios donde eran confinadas las prostitutas. Siempre son barrios con cierta actividad nocturna, por lo pronto pintoresco. colorido, soldados del imperio que se acercan, mercaderes de Tiro, vendedores de telas de Éfeso, poetas de Alejandría, vendedores de vino, y señores en general. y señores en general, e incluso reyes, como hemos visto al comienzo de esta historia. Escucharemos entonces Está lindo el barrio, un valsecito que canta Joan Manuel Serrat. Lo hice portugués, que canta Juan Serrat.